no la ven, y ustedes saben que hay una crisis en las universidades producto del desfinanciamiento. Se viene una movilización que, seguramente va a ser muy nutrida, porque uno va escuchando expresiones de distintos referentes de distintas universidades, incluso universidades privadas, pero también de distintos referentes sociales, ¿no?, que están apoyando la enseñanza pública, la universidad pública. Vamos a hablar en esta serie de entrevistas que vamos a hacer a lo largo del programa con referentes de la educación. Vamos a hablar con Alberto Silioni, que es director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Alberto, Diego Schurman te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día. ¿Cómo Bien. les va a todos? Bien, yo no sé, por ahí lo simplifico demasiado, ¿no? Pero da la sensación que el fin justifica los medios, ¿no? Que el único objetivo de este gobierno es bajar el déficit, y que si hay que ajustar las universidades, ajustemos las universidades, ajustemos todo lo que hay en el camino. Pero escuchando ayer a Milei aplaudiendo la fuga, siendo jefe de Estado y aplaudiendo un delito delante de empresarios, temo que aún sea peor que esto que estoy diciendo. Bueno, coincido, un gobierno que desprecia la educación pública, que lo viene diciendo expresamente, ¿no? No son interpretaciones que yo hago. Uno puede ver la trayectoria pública del presidente, no sé, 3 años atrás, sus menciones a la educación pública. Hace un año tiene una intervención con el periodista La Nata, donde dice: el que quiera estudiar que estudie, el que se quiera drogar que se drogue. O sea que él también impugnaba la obligatoriedad escolar, y un desprecio que era discursivo antes de asumir, y que a partir del 10 de diciembre se acompaña ese desprecio con decisiones políticas concretas. Es llamativo porque, él lo ha manifestado, ¿no? Admirador de Roca, ¿no? No, falso, porque es un gobierno de enormes contradicciones. Por eso digo, pero él ha sido explícito respecto a Roca, pero, y sin embargo Roca en materia de educación pensaba totalmente distinto a lo que piensa Milei. Pero yo creo que, Diego, o son improvisados, o desconocen, o son hijos del prejuicio. Viste que el prejuicio es pariente de la ignorancia, o no han leído. Roca es la ley 1420. Claro. Roca, que es la enseñanza obligatoria, ¿no? Digámoslo. Es la por ahí enseñanza obligatoria en 1884. Mientras nosotros con Roca, que es un personaje controversial en la historia política argentina, ¿no? Porque es la ley 1420 y es la denominada campaña al desierto, que no era un desierto, sino que era un lugar habitado por nuestros hermanos. Pero bueno, en ese claro oscuro, en la parte iluminada de su vida, es la ley 1420, es la ley 2393, creo, no importa el número, de matrimonio civil, que le saca a la Iglesia el registro de los nacimientos, de las muertes, de los matrimonios. Con eso rompe relaciones con el Vaticano, y no es que yo tenga nada contra la Iglesia, sino que era una decisión de un Estado moderno con ese aluvión inmigratorio que teníamos. Bueno, Roca es eso, y estos hombres, estos señores que gobiernan, nos llevan a discutir el prerroquismo, nos llevan a discutir si debe ser obligatoria la educación en un país que tiene 40 y pico, 50% de pobres, en una provincia de Buenos Aires con pibes pobres. ¿Cómo no va a ser obligatoria? Ahora hay una contradicción. Es el único puente hacia la dignidad de las personas. Eso te iba a decir, Alberto, ¿no? Incluso para, digamos, un poco la línea económica que maneja Milei, ¿no? A ver, un país desarrollado necesita de gente educada.
Tenemos a Alberto Venegas Lynch, un referente del espacio La Libertad Avanza, diciendo que la educación no tiene que ser obligatoria y que los chicos, si quieren, pueden ir a trabajar, digamos, lo cual contradice dos cosas, que la educación es obligatoria y te dice que no debería serlo, y el trabajo infantil es un delito y te dice que los pibes pueden ir a trabajar. Eso por un lado. Después te quita el Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo elimina, ¿no? Que eso tiene que ver también con los ingresos de los docentes, ingresos que no son buenos, ¿no? Y eso de alguna manera colaboraba a mejorar los ingresos. Hay todas señales que no son positivas hacia la educación pública. Sin embargo, paralelamente crea los vouchers para financiar a muchos padres que mandan a sus hijos a los colegios privados. Cosa de la cual yo no me opongo, no es digamos, una lucha entre privado y público, pero el desprecio a lo público en estas señales que vamos viendo en las últimas horas son notorios. Coincido, yo tampoco me opongo a las ayudas a las familias, pero sí, le recuerdo al presidente que esas familias tienen un doble beneficio, porque nosotros, Diego, tenemos 6.300 escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires, 4.300 de ellas están subvencionadas, al 80 y al 100%, o sea, que las familias ya tienen, a través de la provincia, una subvención, un beneficio, un derecho, como quiera llamarlo. Ahora tienen un doble derecho. Sería bueno que abra ese círculo, ¿no? Y que piense en millones de familias que envían a sus hijos a la educación pública y no tienen ningún beneficio. Digo más, vos hablabas del fondo educativo que ha sido eliminado en la provincia, ha sido eliminado también el fondo de fortalecimiento fiscal, que tenía un destino para la alimentación y la salud. En la provincia hay 1.000 obras paradas, 80 de las cuales son obras educativas. En la provincia tenemos problemas con los fondos para educación técnica, con los fondos que naturalmente giraba la nación a las provincias. Acaban de decir, compren las provincias libros que después se los reembolsamos. Se eliminó Conectar Igualdad. Bueno, hay una serie de indicios que son los que vos decís y coincido con ellos, que habla de un gobierno que desprecia absolutamente la educación. Mirá, digo más, por primera vez hay un gobierno que no ve a la educación como una variable estratégica para el desarrollo de un país. Eso es muy regresivo. Diego, el primero que pensó la educación como parte de lo que debía tener un atributo de un país fue Belgrano hace 214 años. Ahora, ¿por qué crees? Porque un gobierno liberal pone acentos en la educación. Bueno, es libertario, ¿no? Por ahí no es exactamente lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, porque el liberalismo clásico de la Argentina, ya lo hablamos, el roquismo tiene sobre la educación, el roquismo que hereda a Sarmiento, ¿no? Pues esa ley 1420 tiene la concepción sarmientina. Bueno, no, tienen la educación como el centro, hicieron centenares de escuelas, impusieron la educación laica, aunque la ley no dice laica. Estamos en este año, Diego, celebrando los 140 años de la ley. ¿Es necesario que tengamos que discutir estas cosas que estamos discutiendo? Bueno, las discutiremos. En la provincia de Buenos Aires seguimos inaugurando escuelas, por supuesto con más estrecheces. Le hemos bancado el fondo de incentivo docente, que para nosotros son 15.000 millones de pesos por mes. Lo pudimos bancar en enero, pero ya no lo pudimos bancar en febrero. Igualmente tenemos una política salarial, 25% aumento en enero, 20% en febrero, 13.5% en marzo, y la semana pasada, hace 3 días, casi 10 puntos más en marzo. O sea que estamos trabajando para consolidar el salario docente en un año que seguramente será un año de más estrecheces, de más dificultades, por una ceguera
un gobierno que desfinancia la universidad, que tiene una gran indolencia. Y vuelvo a la reflexión inicial de esta charla, es lo que vos decís, hay que poner ahí arriba, pareciera en un altar, el equilibrio fiscal, a lo que dé, no importa si, sin contar los muertos, y eso, los muertos lo digo simbólicamente, y eso no es lo que debe hacer un presidente. Me parece que, digo más, el 6 de marzo, si queremos pensar lo que no debe hacer un presidente con la escuela, 6 de marzo googleen la participación del presidente en el colegio Cardenal Copelo. 1 hora y media hablando de política, haciendo chistes de dudoso humor, y se le cae un pibe al lado y se empieza a reír. Ese es el aprecio que este presidente tiene por la educación pública. Bueno, además hablando de adoctrinamiento, ¿no? Efectivamente fue un lugar donde habló pestes de la interrupción voluntaria del embarazo, que es ley, además, ¿no? Que es ley aprobada en el Congreso de la Nación. Digo a cuenta de que habla de adoctrinamiento, y es curioso esto, porque habla de adoctrinamiento quien está exigiendo que se estudie la escuela austríaca nada más, ¿no? Y que no se estudie Marx, por ejemplo. Y me parece que justamente la posibilidad que te da la Universidad de Buenos Aires para que no haya adoctrinamiento es que te da todo. Vos estudiás a Marx y estudiás la escuela austríaca. Y la contradicción uno puede verla también en los funcionarios del propio gobierno de Milei que han estudiado en la UBA, desde Toto Caputo hasta otros ministros que integran el gabinete, ¿no? Hay un discurso permanentemente contradictorio entre lo que dice y lo que pasa. Pero por supuesto, no solo la UBA, las 50 y pico de universidades públicas que hay en todo el país. El otro día tuvimos una reunión con rectores de las 26 universidades nacionales que hay en territorio bonaerense. Diego, ya nos dicen que no es que va a venir el ajuste ya llegó, están ofreciendo menos turnos y menos horarios para las cursadas, están ya eliminando líneas de investigación que exigen muchos insumos extranjeros, están ya empezando a recortar gastos y no está mal, digamos, recortar gastos, pero muchos de esos gastos implicaban derechos que no están teniendo, menos horario para cursar, menos derechos para los estudiantes, eliminación de algunos docentes que estaban contratados. Bueno, el ajuste no es que está viniendo, ya llegó. Espero que el gobierno recapacite. Entiendo yo que la marcha del 23 va a ser muy contundente y bueno, y espero que haya alguna mirada distinta después de tanto dogmatismo y, si me permitís, después de tanta ignorancia. Me parece que hay mucha ignorancia en quienes gobiernan. La ignorancia de desconocer de qué están hablando. Que se den una vuelta por las universidades a las 7:30, 8 de la mañana y van a ver a los pibes, infinita cantidad de pibes en todas las universidades del conurbano, que no piensan lo mismo, que no votan a la misma persona, que probablemente muchos hayan votado por este gobierno. Bueno, eso es lo que lamentablemente no lo ven, siguiendo la línea del título de tu programa, y esperamos que lo vean. Alberto, gracias por esta conversación. A ustedes. Alberto Silione, director de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Fíjate, tengo acá el listadito.